había dirigido un ejército. Joven y poco experimentado, nadie esperaba demasiado de él, especialmente sus propios generales. Todo el mundo se reía de él antes de que llegara. Un pequeño general que quizá le debía su poder a su mujer. Entonces llegó él, y al momento, los veteranos que se habían reído de él entendieron perfectamente que él estaba al cargo de todo. No sé por qué, dijo uno de sus generales, pero este pequeño bastardo me da miedo. El ejército de Bonaparte no estaba en condiciones de ganar batallas. Llevaba casi 2 años estancado por las acciones incompetentes de los comandantes en las colinas. El ejército estaba en la miseria. No podían pagarles, ni alimentarles, ni darles un uniforme. Solo decirles que invadieran el territorio enemigo y que se quedaran con lo que encontrasen. Entonces llegó este mocoso de 26 años que ni siquiera era francés, era corso. Y en su mal francés dijo: si seguís conmigo os conduciré a los valles más fértiles del mundo. Soldados, dijo, estáis desnudos y muertos de hambre. La fama no brilla sobre vosotros. Yo os guiaré hasta las llanuras más fértiles del mundo. Provincias ricas y grandes ciudades caerán bajo vuestro poder. Allí encontraréis el honor, la gloria y las riquezas. Les cautivó. Era un magnífico actor. Era capaz de reír, sonreír y de repente apasionarse e inspirar miedo, horror y furia. El 2 de abril de 1796, Bonaparte marchó con su ejército. Eran menores en número, 38.000 franceses enfrentados a 38.000 austriacos y sus aliados, 25.000 piamonteses. Bonaparte planeó aislar a los austriacos de los piamonteses y luego conquistarles por separado. Primero, atacaría al Piamonte. La idea de Napoleón fue siempre intentar ser superior en número en cualquier lugar. Por eso intentó dividir a sus enemigos para compensar la falta de hombres en su ejército. Se dirigió a las montañas y desplegó sus fuerzas. El enemigo no sabía dónde estaba, por lo que también empezó a desplegar las suyas. En el último momento, concentró rápidamente sus fuerzas, consiguió la superioridad numérica necesaria y les aplastó. Fue veloz. El ejército de Napoleón podía caminar 45 kilómetros diarios. A los piamonteses les costaba llegar a los 4 o 5 al día. Napoleón dijo que no había nada de teoría en la guerra. Hay que hacer lo que hay que hacer y hacerlo rápido. Sorprender al enemigo y dejarle atónito si se puede. Moverse rápidamente y ser cruel con él. En solo 2 semanas ganó 6 batallas. Hizo miles de prisioneros y acabó con el ejército piamontés. Uno de los oficiales piamonteses se quejaría después. Enviaron a un loco que atacaba a derecha e izquierda, por detrás y por delante. Es una forma intolerable de hacer la guerra. El 26 de abril, el Piamonte se rindió. Bonaparte pidió oro y plata y pagó a sus tropas el primer dinero auténtico que veían en muchos años. Soldados, dijo, os lo agradecemos. Mientras Bonaparte lideraba a sus soldados hacia la batalla, nunca dejaba de pensar en Josefina, escribiendo carta tras carta a diario. No paso un día sin pensar en ti, mi amada, le escribiría, ni una noche sin tenerte entre mis brazos. Maldigo la gloria y la ambición que me mantiene lejos de mi alma y de mi vida. Siempre que tengo problemas para solucionar algo, pongo la mano en mi corazón donde late tu retrato. Solo tengo que mirarlo y mi amor es la felicidad completa. Un beso a tu corazón
y otro mucho más abajo. Mucho, mucho más abajo. Josefina a veces leía las cartas en alto a sus amigos. Bonaparte les decía: es tan divertido. Con el Piamonte rendido, Bonaparte se lanzó contra los austríacos, que se retiraron hacia el este, desconcertados ante un general de 26 años y su nueva forma de luchar. En el siglo XVIII había nobles comandando ambos bandos y tenían un cierto código. Los ejércitos maniobraban y si podían mantenerlos a raya, todo habría terminado. No habría lucha. Napoleón fue de alguna manera el primer general moderno. No se acomodó a esos viejos excéntricos del otro bando. Atacaba todos los días. Atacaba cuando nevaba, por la noche, cuando hacía frío. No era la manera habitual. Buscaba al enemigo, luchaba con él, y cuando parecía que iba a parar, seguía. Al día siguiente volvía a luchar. Le sorprendía. Mientras los austríacos huían, su retaguardia esperaba detener a Bonaparte, haciéndole parar en la pequeña ciudad italiana de Lodi. Fortificaron un estrecho puente de madera con 14 cañones y 3 batallones, desafiando a Bonaparte a que lo cruzara. El general ordenó un simple asalto frontal en el puente. Todo dependería de la valentía de sus hombres. Se había ganado su admiración con su rápida sucesión de victorias. Ahora descubriría si también se había ganado su confianza. ¿Cómo se anima a los hombres a hacer algo así? Es cuestión de carisma. Tenía una tremenda presencia. Napoleón era un maestro a la hora de motivar a sus soldados. La victoria siempre recorre un largo camino. Cuanto más ganaban, más difícil eran de parar. Sus tropas estaban bien entrenadas. Llevaban acosando a los austriacos durante semanas y seguían haciéndolo. No había tácticas. Las tropas llegaban entusiasmadas y sorprendían rápidamente al enemigo. Era una cuestión de entusiasmo. Todo el mundo se lanzaba a la batalla. Todos se arriesgaban hasta la muerte. Con sus hombres enfrentándose al fuego enemigo, Bonaparte también tomaba parte en la batalla. Él se encargaba del cañón, que era un trabajo físico, pero siempre estaba de pie con ellos. Era un hombre con una valentía asombrosa. Estaba siempre donde se le necesitaba. Si se le necesitaba en el frente para animar a la gente, allí estaba él. Asumía riesgos físicos. Incluso si las balas de cañón caían cerca de él, no tenía miedo, a pesar de que sucedió en varias ocasiones. Los franceses cruzaron la mitad del puente y tuvieron que volver bajo una lluvia de fuego. Luego, una última carga y lograron cruzarlo. Las armas austriacas quedaron en silencio. Pensaron que estarían a salvo bajo el puente y de repente los franceses lo cruzaron y derrotaron a los pocos que quedaban vivos. Fue una operación espectacular. No fue una gran batalla. Las bajas no fueron demasiadas, pero había impuesto su deseo a sus propios hombres y al enemigo.
No fue una gran victoria. De hecho, el ejército austriaco escapó. Pero Bonaparte se había ganado el respeto y la devoción de sus hombres. Salió de allí sudoroso, mugriento y cubierto de pólvora. A las tropas les gustó aquello. Empezaron a llamarle el pequeño jefe. Se identificaba con ellos. Era de los suyos. Ese fue el momento en el que empezó a convencerse de que tenía una buena estrella y que su destino le había escogido para realizar grandes cosas. Todavía no han visto nada, dijo Bonaparte a uno de sus generales. En esta época, nadie tiene la más ligera concepción de lo que es la grandeza. Me corresponde a mí darles ejemplo. Algo ocurrió en aquel momento, algo quizá inexplicable. Fue como un destello. La batalla de Lodi convenció a Napoleón Bonaparte de que aquel era su destino. Desde aquel momento, dijo, imaginé lo que podría ser. Ya sentía la tierra huyendo bajo mis pies como si me estuviera transportando al cielo.